Entonces, estábamos en esto. Lo que vemos acá es que esta función g, ¿ya? Yo la puedo definir como una función termodinámica, tal que g es igual a u más e sub s por alfa menos t por phi, ¿ya? Y esa función tiene nombre, se llama la función de Gibbs. ¿Ya? Y lo que vemos, lo que acabamos de ver es que en un cambio de fase, la función de Gibbs permanece constante. ¿Se fijan? La función de Gibbs de las moléculas que están en la fase líquida es igual a la función de Gibbs de las moléculas que están en la fase gaseosa. Así que G1 es igual a G2. Eso es lo que acabamos de demostrar haciendo esta función de Gibbs, ¿ya? Ahora bien, dado que esa función de Gibbs es constante, ¿ya? Podríamos hacer lo siguiente, podríamos diferenciarla ahora, ¿ya? Dado que la conocemos de manera general, podríamos tomar la diferencial de esa función de Gibbs, y eso es lo que uno hace, y entonces uno dice, dg ahora es igual a du más e sub epsilon por d alfa más alfa por d e sub s menos t por d phi menos phi por dt. ¿Sí? Así que tenemos ahora una función diferenciada de Gibbs, ¿ya? Que nos da una relación entre todas estas cantidades. Pero fíjense en lo siguiente, que por la primera ley de la termodinámica ahora, du menos e sub s por d alfa es igual a dq. ¿Sí? Perdón. Necesito borrar un poco. En este caso es positivo, ¿ya? El d sub s. Entonces, dq es igual a du más e sub s por d alfa. ¿Sí? Porque en realidad, si lo tomamos desde el punto de vista del el sistema gaseoso, ¿ya? Es el medio el que está ejerciendo trabajo mecánico sobre el sistema, ¿ya? Y no el sistema sobre el medio. ¿Sí? Estamos teniendo una... estamos teniendo una expansión que está ocurriendo en el medio, así que esta es la forma correcta de escribir el dq, ¿ya? O también en realidad lo podríamos haber escrito como lo escribimos siempre en nuestro en nuestra anotación del Wallace y Hobbes, ¿cierto? El cambio de la energía es igual al cambio de calor menos el trabajo mecánico ejercido por el sistema, ¿ya? Así que aquí estamos escribiendo exactamente lo mismo, solo que estamos despejando el dq. Y por lo tanto, eso de ahí es dq, ¿sí? Eso de ahí es dq. Así que dg es en realidad igual a dq más alfa por d sub s menos t por d phi menos phi por dt. Pero ojo, que dq, como lo habíamos visto al principio, ¿sí? Tiene dos expresiones, esta de acá, pero también esta de acá. Así que dq es también igual a t por d phi. dq también es igual a t por d phi. Así que esta cantidad de acá, del du más e sub s por d alfa,
es igual a T por d phi más alfa por d e sub s menos T por d phi menos phi por dt. Y por lo tanto, el cambio en la energía libre de Gibbs es igual a alfa por d e sub s menos phi por dt. Pero vimos que en el cambio de fase d sub g es 0, ¿ya? Y entonces nos aparece la siguiente ecuación. D sub s, alfa por d sub s, entonces es igual a la entropía por dt. O, dicho de otra forma, d sub s a dt es igual a phi partido por alfa. ¿Sí? Ahora, aquí hay una parte que, bueno, eso es lo que uno supondría, ¿cierto? Que es la forma en que uno encuentra esta cosa. Pero aquí el Roger Sillao hace una cosa media rara y lo que dice es que en realidad lo que es igual en una parte y en la otra parte es el dg. Entonces el dg1, que sería alfa por d sub s, alfa 1 por d sub s menos phi 1 por dt es igual al dg2, que sería alfa 2 por d sub s menos phi 2 por dt. ¿Ya? Y eso entrega como resultado que alfa 1 por d sub s menos phi 1 por dt es igual a alfa 2 por d sub s menos phi 2 por dt. Eso habría que ordenarlo un poco, ¿cierto? Y nos va a quedar algo así como esto. Alfa 2 menos alfa 1 por d sub s es igual a phi 2 menos phi 1 por dt. ¿Ya? Y si lo ordenamos otro poco, nos queda que d sub s a dt es igual a phi 2 menos phi 1 partido por alfa 2 menos alfa 1. ¿Qué es lo que es phi? Phi es phi 2 menos phi 1, ¿cierto? Va a ser igual a la integral de L partido por T. ¿Sí? Así que esto de acá en realidad uno lo podría reemplazar, el phi 2 menos phi 1, phi 2 menos phi 1 lo puede reemplazar simplemente por esta cantidad. Como el cambio de fase no cambia la temperatura, entonces phi 2 menos phi 1 es simplemente de Q partido por T, o Q partido por T, que va a ser L partido por T. Y la segunda cosa que podemos hacer es que el volumen específico de las moléculas que están en estado líquido, comparado con el volumen específico de las moléculas que están en estado vapor, es muchísimo más pequeño, ¿sí? Alfa 2 es muchísimo más grande que alfa 1, porque alfa 1 son las moléculas en estado líquido y alfa 2 son las moléculas en estado vapor. Cuando están en estado vapor llenan todo el recipiente, a pesar de que sean unas pocas moléculas juntas en estado líquido. Así que en total lo que uno obtiene es lo siguiente, que el d sub s a dt es igual a L partido por T por alfa 2, es decir, por el volumen específico en el estado gaseoso del equilibrio. En el estado gaseoso del equilibrio, P por alfa 2 es igual a P por alfa igual a RT. Pero en este caso en particular, ¿cierto? Solo tenemos vapor de agua, porque estamos considerando ese vacío y ese equilibrio, así que esto es E sub S por alfa 2 es igual a R sub B por T. Reemplazamos entonces el alfa 2
por R sub B por T partido por E sub S, y nos queda lo siguiente. Nos queda que 1 sobre E sub S d sub S a dt es igual a L partido por R sub B por T cuadrado. La dependencia del calor de vaporización con la temperatura es débil, ¿ya? Existe, pero es débil. Pero aquí vemos que la expresión del vapor de saturación, el vapor de saturación depende solo de la temperatura, ¿sí? Depende solo de la temperatura. Así que de aquí, de esta ecuación, encontramos que E sub S es igual a una función de la temperatura. ¿Qué tipo de función de la temperatura es esta? ¿Ya? Uno podría escribir esto así también, ¿cierto? D sub S partido por S es igual a L partido por R sub B de T partido por T cuadrado, ¿sí? Y integrar esto de alguna forma. ¿Entre qué valores lo integra uno? Entre una cierta temperatura T0 y una temperatura T, entre un cierto valor de la presión de vapor de saturación ES sub 0 y E sub S. Esta integral de acá va a ser el logaritmo natural de E sub S partido por E sub S 0. ¿Ya? Y si despreciamos por ahora, despreciando variaciones de L con la temperatura, o sea, del calor de vaporización con la temperatura, que es una buena aproximación, uno podría sacar este L para afuera, este R sub B para afuera, y me ayudan con la primitiva de esto. La primitiva de T a la menos 2 es menos un medio de T a la menos 1, ¿cierto? Entonces esto sería menos un medio T a la menos 1 evaluado entre T0 y T. ¿Sí? Así que esto sería menos L R sub B medios por 1 sobre T menos 1 sobre T sub 0. ¿Sí? Esto de acá igual uno lo puede simplificar un poco, creo. Si suponemos que vamos a ponerle un signo positivo, porque sí, le ponemos el 2 ahí, pero acá, ¿qué hacemos? Aquí pongo T. ¿Me escuchan? Sí. Ya, parece que tengo un problema con la tablet. Quizá un buen momento para parar de escribir tanto. Aquí tengo una T, y aquí podría tener T0, ¿cierto? Y aquí T menos T0, T por T0, algo así. Si se fijan, esto es solo para jugar un rato nomás, pero esa sería una forma de ver esta expresión. Se fijan que el valor de la presión de saturación crece exponencialmente con la temperatura. ¿De acuerdo? Si es que yo fijo una cierta temperatura a la cual yo conozco, por ejemplo, el vapor de saturación, la presión de saturación va a aumentar exponencialmente con la temperatura. ¿Ya? Esto es lo que la gente llama la ley de Clausius-Clapeyron. Y la ley de Clausius-Clapeyron es una de las grandes conquistas de la termodinámica atmosférica, diría yo, porque explica muchas cosas, ¿ya? Lo explica todo.
¿Qué cosas creen ustedes que explica la ley de Clausius-Clapeyron? Me encantaría que los que pueden prender la cámara la prendan para verlo. Si quieren dejamos de grabar, así no se sienten presionados a... Me dicen si es más fácil que hablemos sin grabar. Como que define una temperatura la cual quizás tiene que aumentar, o sea, disminuir para alcanzar la saturación o algo así. Sí, en general va aumentando, ¿ya? Si uno fuera como a dibujar esto, uno tendría que hacer una especie de gráfico de esta forma. No, así no. Como... Esta sería la presión de vapor de saturación y esta la temperatura. ¿Ya? Esto es un poquito así. ¿Sí? Es como un exponencial creciente. Ya en donde aquí está el S sub 0, que uno podría decir que eso es la temperatura a 0 grados, por ejemplo. Ya, así que va aumentando. Va aumentando rápidamente y tiene varias consecuencias esto. De hecho, voy a definir inmediatamente una cosa que debiéramos definir, que es súper simple, que es la humedad relativa. ¿Ya? Cuando uno habla de la humedad relativa del aire, la definición de la humedad relativa es la presión de vapor que tiene el aire en ese momento, dividido por la presión de vapor de saturación a la temperatura en la que está el aire, multiplicado por 100. O sea, en porcentaje. Es decir, ¿qué tanto me falta para llegar a la saturación? Si es que estoy exactamente en la presión de vapor de saturación, entonces la humedad relativa es del 100%. ¿Sí? Y si que me falta un poco, si estoy justo en la mitad de la saturación, entonces es 50%. ¿Ya? Y así sucesivamente. ¿Qué cosas explica la ley de Clausius-Clapeyron? Hay una que es fundamental, una explicación que es fundamental y que tiene que ver con cambio climático, y es la siguiente. Por cada grado Celsius de aumento de la temperatura, la cantidad de vapor de agua en la atmósfera aumenta en un 7%. ¿Ya? Ese aumento porcentual viene de esta ecuación, viene exactamente de aquí. ¿Ya? Si uno le mete números a esto, ¿ya? Si uno escribe la ecuación de Clausius-Clapeyron de nuevo acá, y uno le pone números a esto, uno se da cuenta que esto de acá es aproximadamente 0,07. ¿Ya? Y eso significa que este cambio, perdón, aquí no hay dos delta T, ¿cierto? Hay uno solo nomás. El cambio fraccional de la presión de vapor de saturación es como el 7% del cambio en la temperatura. Si yo cambio la temperatura en 1 grado, el vapor de agua aumenta en un 7%. ¿Ya? Y eso obviamente, el cambio climático, supongamos que yo estoy esperando, en un caso catastrófico, yo estoy esperando que la temperatura aumenta 6 grados, por ejemplo. Si la temperatura aumenta 6 grados, entonces el vapor de agua aumenta 6 por 7, 42, como 42%. O sea, tengo casi la mitad más de vapor de agua que lo que tenía antes. La consecuencia de eso es bien simple. Como el vapor de agua es un gas de efecto invernadero, entonces parte del calentamiento que se produce por aumentar la temperatura a 1 grado no tiene que ver con la fuente de ese calentamiento original, sino que tiene que ver con el hecho de que al aumentar 1 grado la temperatura, yo aumento además subsecuentemente la cantidad de vapor de agua. Y al aumentar la cantidad de vapor de agua, aumento la cantidad de gases de efecto invernadero en la atmósfera y por lo tanto aumento otro poco la cantidad de calentamiento que produzco. Y ese aumento posterior de calentamiento produce además un aumento de la cantidad de vapor de agua, que a su vez produce un nuevo calentamiento, ¿ya? Y así uno puede seguir iterando, ¿cierto?
Esto en general converge, ya no es una situación en donde no converja y esto se va al infinito, ya la temperatura, pero bajo ciertas condiciones sí, a eso se le llama el efecto invernadero fugitivo, ya sí, en inglés se llama Runaway Greenhouse Effect, y en general se ve que para condiciones típicas de la Tierra en el presente no hay un efecto invernadero fugitivo, lo que hay nomás es un aumento de la temperatura, pero cuando uno dice los gases de efecto invernadero, por ejemplo, podrían aumentar la temperatura del planeta en unos 6 grados durante el próximo siglo, el aumento debido a los gases de efecto invernadero es solamente la mitad de eso, son como 3 grados. Los otros 3 grados vienen por el efecto de aumentar la cantidad de vapor de agua en la atmósfera, a través de la ley de Clausius-Clapeyron. ¿Sí? Entonces, si no existiera Clausius-Clapeyron, entenderíamos poco respecto de cómo funciona el sistema. Ya, en parte, la mitad del efecto invernadero de la Tierra, incluso el antropogénico, tiene que ver con esta ley de Clausius-Clapeyron, ¿ya? Con el aumento, por cualquier motivo que uno cambie la temperatura de la Tierra, va a haber un aumento de la cantidad de vapor de agua. Esa es una cosa. Pero por supuesto que hay otros fenómenos que también dependen de esta dependencia de la presión de vapor de saturación con la temperatura, ¿ya? También se sabe que obviamente que esta ecuación de Clausius-Clapeyron, fíjense que depende críticamente del calor en este caso, de vaporización, ¿ya? O sea, depende críticamente de cuál es el cambio de fase que estamos haciendo, ¿sí? Si yo estoy haciendo un cambio de fase de líquido a vapor, voy a tener esta ley de Clausius-Clapeyron, en donde voy a tener acá el R del vapor, voy a tener el L del vapor, etc. ¿Ya? Pero si es que mi cambio de fase, que también podría ser, ya que yo podría imaginarme el siguiente experimento ahora, podría imaginarme un experimento de este tipo. ¿Qué pasa si en vez de tener agua, en realidad parto con el vacío acá, y aquí tengo un bloque de hielo? Hielo de tal manera que la temperatura de ese hielo es menor a 0 grados Celsius. ¿Ya? ¿Será posible ocupar una ecuación de Clausius-Clapeyron en este caso también o no? ¿Existirá una ecuación de Clausius-Clapeyron en este caso? ¿Por qué no? ¿Por qué no podría existir? Existe exactamente igual, ¿ya? Existe exactamente igual, porque por enredado que parezca lo que hicimos para derivarla, en ninguna parte supusimos nada respecto de cuál era el cambio de fase. Ya lo único que dijimos era que en este caso era líquido a vapor, pero puede ser sólido a vapor. ¿Ya? Y ahí lo único que va a cambiar es el calor, la magnitud de ese calor latente de vaporización, que va a ser el calor de sublimación ahora, ¿sí? Y eventualmente también se va a establecer un equilibrio entre la cantidad de moléculas que abandonan el hielo y pasan al aire en este caso al vacío inicialmente, ¿ya? Pero después también van a haber ciertas moléculas de vapor de agua que van a ocurrirle sublimación inversa, ¿ya? Deposición se habla, en este caso sublimación, cuando pasa uno de hielo a vapor, y deposición cuando uno pasa de vapor a hielo. Y en este caso en particular, el equilibrio va a ocurrir cuando esos flujos de sublimación y deposición sean iguales, ¿sí? Y va a haber una cierta cantidad de vapor de agua también asociado a este proceso. Así que la presión de vapor de saturación que dedujimos respecto de Clausius-Clapeyron, ¿ya? Es la presión de vapor de saturación respecto del agua líquida. Porque existe también la presión de vapor de saturación sub I,
En general se le pone esa I, acá no se le pone nada, porque se entiende que esto es respecto del agua líquida, pero cuando es respecto del hielo, se habla de la presión de vapor de saturación sub I, que es respecto del hielo. Ya, y ahora necesito que pensemos todos juntos como hermanos en la meteorología. Y quiero que me digan, supongamos que yo tengo la situación, y aquí hay que decirlo, ¿existe la posibilidad de tener agua a temperaturas menores a 0 grados, agua líquida? Sí. ¿Podemos tener agua líquida a menos de 0 grados o no? Cambiando Se me la embarré ahí presión con o el... no. Dependiendo de la presión. Sí. Sí, sí, sí. Depende un poco de la presión eso. Pero no depende enteramente de la presión. No es la presión la que determina del todo si es que hay agua líquida o no. La verdad es que Depende. uno... Sí, Cristóbal iba a decir algo. No, que en base a lo que dijo usted de que el agua líquida pasa a estado gaseoso y llega un momento en que se compensan esas partículas, debe pasar lo mismo en estado líquido y depende mucho de la temperatura, creo. Claro, claro, claro. Bueno, la fisicoquímica del agua es harto más rara de la que uno pensaría, ¿ya? El agua no se vuelve sólida a los 0 grados de manera espontánea, ¿ya? Requiere de una cierta superficie. Y si uno no le da la superficie, el agua permanece en estado líquido hasta como los 40 grados bajo cero, ¿ya? En donde ahí sí se congela de manera espontánea, ¿ya? Y ocurre lo que se llama la nucleación homogénea. Pero en ausencia de contaminantes, ¿ya? O de superficie o de pequeñas partículas en donde condensarse, ¿ya? O en donde producir un cristal de hielo, el agua líquida permanece líquida a temperaturas menores a 0 grados. ¿Ya? Eso es lo que se llama, en general, se le llama así a este estado, así como de agua líquida menor a 0 grados, se le llama agua sobreenfriada. Obviamente ese estado de agua sobreenfriada es bien inestable, porque basta con que uno congele un poquito de esa agua para que se congele toda, ¿sí? Como que si uno le tira un cristal, ¡pum!, se congela toda esa agua, rápidamente se vuelve hielo. Pero inestable y todo existe en la naturaleza y existe en la atmósfera el agua sobreenfriada y es bien común, y por lo tanto esta es una situación necesaria de estudiar aquí en este curso. Ya en Introducción a la Meteorología pasamos rápido por esto, pero aquí tenemos que ser bien cautelosos porque de esto depende que entendamos otras cosas que tienen que ver con nubes después. Y bueno, hay un experimento clásico del hogar que uno puede hacer, que no sé si se puede hacer en pandemia, yo creo que igual se puede hacer en pandemia, basta con elegir, con pedir bien bueno, si es que uno logra pedir que le traigan las cosas, yo no recomendaría ir al supermercado a comprar el agua para hacer el experimento, si es que no lo tienen, pero eh, uno tiene estas botellas de agua purificada, ¿ya? Que son, no sé, el agua Nestlé ultra purificada, Pure Life, creo que hay una marca. Hay varias marcas de agua purificada, pero hay una en particular que es la que mejor funciona, que es la Nestlé. Si uno mete el agua purificada al refrigerador, la botella completa, al freezer,
¿ya? El agua no necesariamente se congela, porque al no tener partículas, ya al estar completamente purificada, no hay una superficie en donde formar hielo. La botella es una superficie donde formar hielo, pero en este caso la botella está cubierta de moléculas de agua, entonces tampoco lo hace de manera homogénea, ¿ya? No se forma el hielo de manera homogénea en general en la botella, porque la botella es como redondita y no se forma el cristal, a menos que uno agite la botella y en ese momento se forma el cristal, ¿ya? Pero si uno tiene cuidado de sacar la botella del freezer, ya con mucho cuidado, y abrirla, si uno tiene mucho cuidado y tiene suerte, ya yo he hecho este experimento, uno puede formar el hielo no en la botella, sino que en una superficie, por ejemplo, en una taza o en un plato, ¿ya? Y entonces uno va echando el agua líquida, va cayendo el agua líquida y el agua líquida en la taza se congela y se forma una especie de nieve que va creciendo, ¿ya? ¿Por qué? Bueno, porque el agua está en estado líquido sobreenfriado a temperaturas menores a cero, pero es solamente una vez que está en contacto con la taza, en donde hay impurezas o ya se produce la superficie, ¿cierto? Para poder formar hielo. Ahí se forma hielo y una vez que se forma un cristal, se empiezan a formar los cristales encima del resto del agua y se forma la nieve completa, ¿ya? Y si uno tiene suerte, logra formar la nieve completa sin que se forme hielo en la botella, ¿ya? Cuando uno tiene mala suerte, cuando uno va sacando la botella del freezer, se congela la botella entera, ¿ya? Porque uno la movió o porque uno no fue suficientemente delicado, o incluso tratando de abrir la botella, a veces uno congela la botella entera, ¿ya? Les recomiendo que la hagan porque creo que no hay mejor manera de convencerse de la existencia del agua sobreenfriada que hacer el experimento, ¿ya? Es bien increíble. Sí, Rocío. Ya. Y entonces, ¿por qué toda esta cháchara respecto del agua sobreenfriada? Porque a temperaturas, por ejemplo, entre los -40, que es donde yo les digo que ocurre la nucleación homogénea, en donde ya no se necesita una superficie para que el agua esté congelada, y los 0 grados, no está claro cuál va a ser la presión de vapor de saturación. Si va a ser la presión de vapor de saturación respecto del agua líquida, o va a ser la presión de vapor de saturación respecto del hielo la que va a dominar. Va a haber como dos funciones distintas, ¿sí? Y va a depender en realidad de cuál sea la fase en la que esté el agua, en este caso. ¿Y cuál es la importancia de esta distinción? Bueno, la importancia de la distinción tiene que ver con que en las nubes existen tanto cristales de hielo como gotitas de agua sobreenfriada. Existen las dos cosas y a veces conviven en lo que se llama una nube mixta, conviven esos dos tipos de partículas, ¿ya? Entonces, no es claro cuál es el vapor de agua o la presión de vapor de saturación que uno debiera definir. ¿Y por qué? Porque tienen distintas funciones, ¿ya? Y aquí, bueno, en Wallace y Hobbes, figura 3.9, que voy a tratar de reproducir aquí con mis mejores habilidades, se muestra no se muestra la presión de vapor, pero se muestra la diferencia de las dos funciones. Les voy a dibujar la figura 3.9 aquí. Entonces, en esta escala está la presión de vapor de saturación en hectopascales. Y acá está la temperatura, ¿ya? Y entonces, bueno, uno puede dibujar la presión de vapor de saturación respecto del agua líquida, la vamos a dibujar como E sub S, ¿ya? Y E sub S aumenta rápidamente y es como media exponencial, así que sube ahí. Nuestro rango de temperaturas va desde los -50 hasta los 40 grados sobre cero, ¿ya? Aquí pongamos el 0 acá, por ejemplo. ¿Ya? Y aquí podemos poner el 20, ¿cierto? Y aquí podemos poner el -20. Y podemos poner acá el -40. Y lo segundo que nos dibuja Wallace es la diferencia
la diferencia de valores entre la presión de vapor de saturación y la presión de vapor de saturación del hielo. Entonces una curva que se ve más o menos así. Esto es E sub S menos E sub SI. Por supuesto que E sub SI no está definido para temperaturas mayores a 0. ¿Ya? Ahí sí que no tenemos hielo, sobre 0 no es estable. Pero cuando es estable, entonces se cumple que la diferencia entre la saturación respecto del agua y la saturación del hielo va en favor del agua o del hielo. ¿Cuál es mayor que la otra? Aquí, no sé, tenemos 60 hectopascales, 50. El máximo está como en... Me fui al chancho aquí con esto. Un poquito más suave la curva porque debiera tener un máximo como a los menos 10 más o menos y a los 30 hectopascales aproximadamente. Podemos ver bien la figura en el Wallace, ¿ya? Quizás debería haberla copiado nomás al cuaderno. Pero así luce. Y entonces, bueno, la diferencia siempre es favorable a la presión de vapor de saturación del agua. La presión de vapor de saturación del agua es mayor que la presión de vapor de saturación respecto del hielo en las temperaturas en que ambas coexisten, que puede coexistir el agua sobreenfriada con el hielo, ¿ya? Y eso tiene una serie de consecuencias bien bonitas, pero antes de ir a las consecuencias quisiera que pensáramos por qué. ¿Por qué ocurre esto? ¿Por qué creen ustedes que la presión de vapor de saturación del agua es mayor que la presión de saturación, la presión de vapor la presión de vapor de saturación sobre el agua líquida es mayor que la presión de vapor de saturación sobre el hielo? ¿Por qué creen ustedes que pasa eso? ¿Qué me dicen? Bueno, la idea detrás de estas cosas es entender un poco qué tan fácil o qué tan difícil es hacer pasar una molécula desde el hielo a estado vapor o desde el agua líquida a estado vapor. ¿Qué creen ustedes que es más fácil? ¿Sacar una molécula que está en un cristal de hielo y ponerla en estado gaseoso? ¿O sacar una molécula desde la superficie del agua líquida y ponerla en estado gaseoso? ¿Qué es más fácil? ¿Del líquido a estado gaseoso? Es más fácil sacar la molécula desde el estado líquido al estado gaseoso porque en el estado líquido no hay una estructura cristalina, ¿cierto? Los enlaces están más deslocalizados, las moléculas son un poco más libres de salir a una cierta temperatura y pasar al estado de vapor. En cambio, en el hielo, las moléculas están en el cristal de hielo, están en una estructura cristalina, ¿sí? Así que están todos los enlaces ahí, las moléculas no se mueven demasiado, están bastante con una estructura bien determinada. No hay movimiento relativo, de hecho, de las moléculas unas con respecto a otras. Estamos en un sólido. Así que el sacar una molécula de la superficie del hielo es más difícil que sacar una molécula de agua desde el agua líquida. Y por lo tanto, la cantidad de moléculas que uno va a ver en equilibrio a una cierta temperatura es menor cuando uno está sobre el hielo que cuando uno está sobre el agua líquida. Ya esa es una manera de entenderlo. Y esa manera de entenderlo nos muestra que en general la presión de vapor de saturación sobre el hielo va a ser menor que la presión de vapor de saturación sobre el agua líquida. ¿Sí? Y eso tiene una consecuencia, y es que en una nube en que hay puro hielo,
en una nube en que hay puro hielo y en que está saturada respecto del hielo, ese aire está saturado respecto del hielo, porque claramente si es que está lleno de moléculas de hielo o de partículas de hielo, el aire circundante va a estar saturado respecto de la superficie de hielo y no la superficie de agua. La cantidad de vapor de agua que vamos a tener ahí es menor que la cantidad de vapor de agua que tendríamos a la misma temperatura, pero en una nube en donde esas partículas de hielo fueran agua sobreenfriada. ¿Sí? En el agua sobreenfriada vamos a tener más vapor de agua. Y esa es una cosa que uno nota, por ejemplo, cuando uno tiene nubes de hielo. ¿Ya? Hoy día, no sé, en Santiago me pareció ver nubes de hielo, ¿cierto? ¿Qué nubes teníamos hoy día? ¿Alguien se fijó en las nubes o no? ¿No? Déjenme mirar un poco. Yo no veo ninguna nube ahora, profe. Tampoco veo ninguna nube. En la mañana me pareció ver unas nubes locas, ¿o no? O nunca hubo. Y estoy puro acordándome mal. Según yo, Déjenme ver. nunca hubo, profe. Ya, nunca hubo. Déjenme mirar un poco el satélite y veamos si es que logramos ver alguna nube de hielo en el satélite. No, la verdad es que no hay ni una sola nube en el cielo de Santiago. Ya, absolutamente nada. Está la vaguada costera muy clara aquí. Y no hay ninguna nube alta. ¿Ya? ¿Dónde hay nubes altas? Quizás en Puerto Montt. ¿Ya? Entonces lo que quería mostrarles era esto. Que uno puede buscar por los Atmospheric Soundings, Wyoming. Este es un sitio internacional, se lo he mostrado otras veces. Nosotros la clase pasada miramos por primera vez los diagramas termodinámicos. Ya vamos a seguir con eso en las próximas clases. Pero fíjense en que si uno aprieta un botón, uno puede ver aquí las observaciones de hoy día en la mañana del sondeo de Puerto Montt. ¿Ya? ¿Y qué significa el sondeo? Es el radiosonda que lanzan y entonces mide la presión y la temperatura y la humedad en toda la columna, ¿ya? Y si se fijan, en general la humedad relativa, bueno, cercana al 100% abajo, significa que a lo mejor habían algunas nubes bajas acá. Después es más bien seco entre medio y después como que vuelve a subir de repente, ¿ya? Un poquito. Y alcanza un máximo acá de como de 53% a los 328 hectopascales, ¿ya? Esta humedad relativa en general es la humedad relativa respecto del agua líquida, o sea, es E partido por E sub S líquido, ¿sí? Pero fíjense que a estas temperaturas, estamos hablando de temperaturas del orden de 40 grados bajo cero, así que a esta temperatura en una de esas ya no hay agua líquida, ya hay hielo. Y a veces uno ve que la temperatura o la humedad relativa no es 100% acá, pero hay nubes igual, ¿ya? Y eso es una manifestación de esta diferencia entre la humedad de saturación respecto del agua líquida de la del hielo, porque no se necesita llegar hasta los niveles de humedad o de vapor de saturación del hielo, perdón, del agua líquida, para tener saturación, porque uno podría tener saturación respecto del hielo, y esa saturación ocurre antes, ocurre con valores menores de humedad, ¿sí? Así que, claro, hoy día no nos acompaña el sondeo como para ver nada. Ya, yo diría que esa capa tiene la posibilidad de tener nubes, ya a 300 hectopascales o a 8000 metros. Pero si ustedes se fijan, las nubes están recién llegando a Puerto Montt. Probablemente en la mañana no estaban esas nubes acá, ¿ya? Y seguramente sí hay nubes con hielo que van a empezar a pasar por acá, ¿ya? Aquí las nubes están donde vimos la lluvia, ¿cierto? Acá abajo. Nubes con hielo van a empezar a pasar por acá
en la tarde y quizás en el sondeo de mañana se va a manifestar eso que les mostraba. Bueno, entonces nos quedan unos minutos, ¿ya? Nos quedan unos minutos. Definir nomás, hicimos una desviación, ¿cierto? Habíamos partido la clase pasada definiendo algunas unidades de medida de la humedad, ¿cierto? Definimos la razón de mezcla, luego definimos la humedad específica, luego definimos la presión parcial de vapor de agua y ahí nos fuimos en esta digresión, que es un poco entender cómo funciona esa presión de vapor de saturación y cómo cambia con la temperatura, ¿ya? Pero ahora sí podemos volver a nuestro listado de formas de medir la humedad, ¿ya? Donde la cuarta es la que ya acabamos de definir, ¿cierto? Que es la humedad relativa. La humedad relativa va a ser E partido por E sub S. En general, si no se dice nada, es respecto del agua líquida. ¿Ya? Pero, claro, si se lo imaginan, ¿cierto? Uno también podría definir el H sub I como una humedad relativa respecto del hielo, con E dividido por S sub I para temperaturas menores o iguales que 0 grados. También uno puede definir una humedad relativa respecto del hielo, de la misma forma, ¿cierto? Y entonces, bueno, la relación entre... Habíamos dicho que la razón de mezcla de saturación, perdón que me vaya tan rápido para arriba, pero se recuerdan que hay una relación entre la humedad, la presión de vapor y la razón de mezcla, ¿sí? Hay esta relación entre las dos. Si quieren uno la escribe de otra forma, la escribimos de nuevo, ¿cierto? La presión de vapor es igual a la razón de mezcla más la razón de mezcla por epsilon por P. Ya uno podría aquí despejar la razón de mezcla, podría ser así. Razón de mezcla por epsilon es igual a razón de mezcla por P. Y eso nos va a quedar R por E menos R por P es igual a menos epsilon por E, algo así. Y aquí uno podría poner R por P menos epsilon es igual a epsilon por E, ¿ya? Donde R entonces es igual a epsilon por E partido por P menos epsilon. En general sucede que epsilon es mucho menor que P, ¿cierto? Porque la presión de vapor de saturación igual es una fracción pequeña de la mezcla total. ¿Ya? Si uno piensa en 0 grados, lo más que uno podría tener son como 6 hectopascales de presión de vapor de saturación, que es el máximo que uno podría tener. Y esos 6 hectopascales comparados con 1000 son en general pequeños, así que uno siempre puede hacer esta aproximación, o en general uno puede hacer la aproximación de que la razón de mezcla es aproximadamente igual a epsilon por E partido por P, ¿sí? Y de aquí, si es que uno va ahora a la definición de la humedad relativa, en que la humedad relativa es epsilon partido por epsilon sub S, uno puede decir que entonces, si esta es la humedad relativa bien definida, uno puede definir más o menos también tranquilamente la humedad relativa como epsilon por E partido por P dividido por epsilon por E sub S partido por P, ¿ya? Lo cual es aproximadamente R partido por R sub S. O sea que no nos equivocamos demasiado si es que en vez de ocupar la presión de vapor de saturación, ocupamos la razón de mezcla.
y dividimos la razón de mezcla por la razón de mezcla de saturación para calcular la humedad relativa. ¿Sí o no? Ya, y ustedes me dirán, ya, pero ¿y en qué vamos a ocupar eso? Bueno, voy a volver a nuestro diagrama termodinámico. ¿Se acuerdan que yo les había dicho, definimos la diabática seca, ¿cierto? Que eran las líneas de temperatura potencial constante. Teníamos otra línea más, bien definida, que era la presión, que eran las líneas horizontales, la temperatura, que eran las líneas diagonales en 45 grados, y habíamos definido una, y yo les dije, todavía no la hemos definido, pero ya la vamos a definir, y aquí estamos. La razón de mezcla de saturación. Entonces, en el diagrama termodinámico, las líneas diagonales cortadas, que están marcadas acá con un 1, un 1,5, 2, 3, 4, 6, 8, 10, 12, 15, 20, 25, 30, son gramos por kilogramo, razón de mezcla de saturación. ¿Ya? Así que en el diagrama termodinámico acabamos de agregar una más a nuestra variable y vamos a poder jugar con esa variable en cuanto veamos qué significa. ¿Ya? Por ahora lo vamos a dejar así, pero el viernes nos dedicamos a jugar con eso. ¿Ya? Y les recuerdo la lectura, ya les subí el libro, el capítulo 2 del libro de Roger Sillao. ¿Ya? Y vamos a seguir hablando de ese capítulo durante las próximas clases, así que la lectura va directamente relacionada con lo que vamos a seguir viendo. Bueno, ya chicos y chicas, cuídense mucho. Si no hay preguntas, nos vemos. Recuerden no ir a ningún lugar cerrado, no ir al supermercado. Solamente mantenerse en lugares ventilados. Acuérdense que la ventilación es clave y ahora en invierno cuesta más hacerlo, ¿ya? Así que exijan, si van a cualquier parte, exijan la ventilación, abrir ventanas y todo eso, en todas partes, en el transporte público, donde sea que vayan. Y no entren a lugares que estén cerrados. Eso. Profe, Sí, todavía no hay fechas para el control, para el primer control. hoy día estaba pensando en eso, que tenemos que fijar el control, ¿ya? Me gustaría que lo hiciéramos ahora, si es que podemos, ¿sí? Para que